Bueno, no podríamos presentar al invitado del episodio de hoy nombrando sus espectáculos porque ocuparíamos el episodio nombrando espectáculos. Y además un músico con la trayectoria de Gerardo Gardelín no necesita demasiada presentación ya. Así que muchas gracias, Gerardo. A ustedes por estar acá. No, es un placer para nosotros. ¿Cómo fue, bueno, el recorrido musical tuyo hoy en el presente, si hay que mirar para atrás, es enorme, es muy grande? Yo no sé cuando llega ese momento en la vida, ¿no? Si es fácil después mirar para atrás y decir, pero ¿cómo se dio? ¿Y esto cuándo fue? ¿Y esto cuándo era que había pasado? ¿Y esto por qué pasó? Sé que debe ser un poco difícil, o a lo mejor lo tenés claro, pero ¿cómo fue, si nos vamos a los comienzos, encontrarse casi casualmente a los 4 años con un piano familiar de 100 años de edad? Es verdad, mi mamá, que es de Río Gallegos, tocaba un poco el piano y se casa con mi papá, que trabajaba en Canal 13, en ese momento como cameraman trabajaba. Papá va de vacaciones a Mar del Plata, la conoce en Mar del Plata, le pide la mano, la trae de Río Gallegos siendo ella maestra para acá con 19 años, y un día mi abuela llama y dice, el piano quedó acá y se está viniendo abajo. Mi papá toma la decisión de hacerle venir el piano por tierra y llega un piano negro bastante enterito, pero muy viejito. Y yo me acuerdo que me senté en el piano y empecé a hacer algo, lo que podía. Y ahí mi papá toma la decisión de restaurar el piano y mi mamá me dice, ¿querés que te enseñe unas notas? Y tengo una imagen muy nítida que es en un pentagrama con un lápiz violeta dibujarme unas notas. Y a partir de ahí me dijo, vio que yo seguía y me dijo que eres una profesora, me consiguió una profesora de barrio, y digo de barrio porque era una excelente profesora siendo una profesora de barrio, ¿no? O sea, claro. No era que pertenecía a un conservatorio con un nombre bastante pretencioso, que era el Conservatorio Debussy de Villa Domínico, donde yo tenía que rendir cuentas a fin de año de lo que había estudiado con ella. Y empecé a estudiar a los 5 años y la verdad que me enseñó impresionantemente. O sea, a los 12 años me recibí de profesor de teoría y solfeo. ¿A los 12 años? A los 12 años estaba recibido de profesor, tenía mi título, mi diploma. Y era un diploma que valía y que... Sí, con el que podías ejercer si querías. Lo que pasa es que tenías una edad... Lo que pasa es que el diploma valía además por lo que yo había aprendido. Yo no me daba cuenta de todo lo que sabía. Ahí tuve como una rebelión con el tema de no estudio más en conservatorio. Y paradójicamente fue donde más leí música, porque yo vivía en Avellaneda y me iba todos los días a una casa de música conocida ahí en la calle Perón y me compraba partituras, de lo que sea. De lo que venga. Yo tenía un Winco y escuchaba todo el tiempo música clásica, y después me fascinaba con lo mismo que había escuchado ir a comprarlo. Lo compraba, entonces venía en el colectivo leyendo lo que podía, llegaba a mi casa y me ponía a tocar. Te imagino, tampoco habrá sido fácil de encontrarlo, no es que siempre estaba, ¿o sí? No, porque bueno. No era como hoy que uno tiene un acceso tan fácil a... El caso más emblemático de eso fue a los 15 años fui a ver la película Manhattan de Woody Allen, y la película empieza con el Rhapsody in Blue de Gershwin. Y para mí es el primer contacto fuerte que tengo con el jazz y el clásico, y digo, ¿qué es esta música que me fascina? Ahí conociste a Gershwin. Ahí lo conocí a Gershwin, iba todos los días a esta casa de música a tomar el colectivo, llegó la partitura de Rhapsody in Blue, me dice, no, es importada, no llegó, llegó. Creo que tardó más o menos casi un año llegar a la partitura. Pero no desististe en tu... No desistí, cuando la vi y vi la partitura, yo para mí no lo podía creer, era como tener un tesoro en mis manos. Claro, ¿y te habías animado ahí a los 12 años de edad a escribir algo o todavía no? La única cosa que me había animado medio fallida era en la escuela me habían pedido que componga algo para una obra de teatro que hacíamos ahí, y compuse una canción sobre la zanahoria, una cosa así. ¿Y qué edad tenías ahí? Tenía 10 años, 11 años. Bueno, pero entonces estamos hablando de que tal vez ese fue tu primer contacto de algún modo con la composición para teatro musical. Tenés razón. ¿O no? Tenés razón. ¿No? Sí, ese fue mi primer contacto con la composición de teatro. ¿Cuándo compusiste por primera vez una obra a los 10 años para la escuela? Sí, Mirá vos. así, por la visión de la... Después tuve otra maestra en la escuela, yo iba a la escuela Arens, para una escuela normal superior pública de Avellaneda, y fue la directora de coro, que era como muy recta y por otro lado muy sabia, me tenía como asistente de los coros, y un día ella, muy premonitoriamente, yo estaba en 4º año, y me dice, esto es para vos. Era una mujer bastante inaccesible desde el carácter, pero por otro lado, pero fue tan cariñosa, me dice, esto es para vos, este es tu futuro, en algún momento te va a servir. Y me regala técnicas de la orquestación contemporánea de Casera Mortari.
libro de cabecera. De cabecera. Ella vio lo que iba a pasar en este momento de mi vida. Exacto, digamos. unos años después. Mucho tiempo después. Sí. ¿Y cuándo fue sacando este primer hecho, ¿no? De los 10 años donde componés para una obra de teatro una canción? Después, ¿cuándo fue? O no sé si a partir de ahí descubriste el teatro musical y lo empezaste a consumir, o si fue un hecho para vos aislado componer una canción para una obra. Pasaron dos cosas con la distancia, ¿no? Una es que a los 16 años yo veo la película de la Jazz, la de Bob Fosse, y veo esos tres músicos que estaban ahí, que estaban ensayando para el workshop, que era lo que él muestra a estos productores, y yo dije, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero estar ahí, eso es... Claro. No sabía cómo ni de qué forma, pero quería hacer eso. Y la otra cosa es que después, como mi papá trabajaba en Canal 13, bueno, conocía a mucha gente, un día viene la productora de Sandra Mianovich y le dice, necesito un músico para Sandra, y entro en la banda de Sandra, donde estaba Ángel Mahler como director, y estaba también Martín Bianchedi, amigo, padrino de mi hijo, con el que nos hacemos amigos, y Martín un día, yo empiezo a tocar con Sandra, después teníamos una banda que ensayábamos en el mismo lugar, y un día Martín cuando me llama y me dice, necesito que me hagas un arreglo de una música para una obra de teatro, ¿te animás? Y hago el primer arreglo para una música de una obra de teatro que es la obra Off Corrientes, se llamaba, que la dirigía Daniel Del Bene, y le hago los arreglos a Martín. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con Martín, haciendo, yo como arreglador y como compositor de un montón de obras de texto y musicales infantiles. Regresa Manuel González Gil de España, entonces era una cantidad de trabajo que teníamos, era como una oficina. Nos sentábamos todos los días a hacer 8 o 9 horas de música para televisión, radio, cine, un montón de cosas. Pero mi primer acercamiento grosso con el teatro musical viene por otro lado totalmente distinto. O sea, Fernando Villanueva, músico que había regresado de Berkeley, estaba dando clases de arreglos y dice, necesito músicos para que lean los arreglos de mis alumnos a primera vista. Entonces llama a una serie de músicos profesionales, entre los que estaba yo, y nos hacemos amigos con Fernando, y Fernando me dice, mira, yo estoy haciendo los soundtracks de las comedias musicales para las escuelas del norte, concretamente para el San Andrés, que hacían los shows en serio. O sea, Evita, El Fantasma, todo en serio. Me dice, la verdad, hay uno con el que no llego, ¿me ayudás? Y así hacemos Miserables para el San Lucas, y por otro lado él me dice, te voy a dar para que hagas Evita con Peter McFarlane. No conozco a Peter. Hasta que vino un productor y dice, esto que están haciendo en San Andrés hay que llevarlo a Calle Corrientes. Y eso fue Broadway 2, que fue un éxito tremendo. A partir de ahí seguí con el teatro musical porque vinieron otras cosas. Después vino Broadway 3, después vinieron... Hasta que en el 2000 me llaman para dirigir Chicago. Claro. Y eso fue la bisagra en mi vida con el teatro musical. La versión de Chicago con Sandra Guida y Alejandra Radano como protagonistas. Y fue mi primera vez que trabajo con supervisores de Broadway, con directores musicales de Broadway, con director general de Broadway, y eso fue el día y la noche. Fue aprender el oficio de la mejor mano, digamos. Claro. Sí, habiendo transitado tantas partituras, tanto tipo de partituras, y con tantos artistas también, si tenés que pensar cuál podría ser la impronta del músico, o tendría que ser la impronta del musical nuestro, argentino. ¿Con qué tipo de género tendría que ver musical? Es una muy buena pregunta. Primero hay que abrevar en las fuentes. Lo que quiero decir es, viendo cómo desarrolla Weber, por ejemplo, Andrew Weber, Sunset, cómo psicológicamente aborda la obra, cómo maneja el leitmotiv, cómo repite el leitmotiv, lo primero que hay que hacer es aprender de eso. De Weber, de Schoenberg, de los grandes compositores, incluso de Roger Hammerstein, digo, de Kanderiev, son la escuela. Entonces, el género no importa. Mira lo que te voy a decir, no importa. Es secundario. El género es secundario, la música está primero que el género. Gerardo, ¿cómo fue la experiencia de tocar música electrónica en el Colón? Eso fue impresionante. Estamos hablando de la presentación de Hernán Cataño, quiero decir. Sí. Me lo propone hace 2 años, me llama en ese momento la que era la secretaria de Lo Pérfido y me dice, mira, hay una idea de hacer esto con Hernán Cataño. Me dice, creo que lo conozcas a Hernán. Lo conozco a Hernán, nos llevamos, ya de entrada nos llevamos bárbaro.
me trae una lista de temas para hacer y claro, eran los temas de la música electrónica por momentos a veces son muy mántricos, o sea, pueden ser 4 minutos de algo que tiene una repetición casi minimalista. Y había que crear un mundo sinfónico arriba de, digamos, sin que el tema perdiera la identidad, pero a su vez que sea, para los músicos, que no sea una repetición permanente, porque aparte el músico se cansa mental y físicamente de hacerlo. Entonces fue una interesante conjunción de las dos cosas, de mucho respeto de las dos partes. Porque yo además, los temas que se hicieron electrónicos se reversionaron todos. Hernán trabaja con Oliverio Sofía y Paul Bonder, dos músicos que reversionaron todas las versiones para lo que hicimos en el Colón. Y a su vez yo reversionando sinfónicamente. Fue un trabajo recontra meticuloso, fue un verdadero concierto de música sinfónico-electrónica. Hablando de orquesta sinfónica, me contabas que tenés algunas suites escritas, sí. Algunas sin estrenar, otras estrenadas sí. y alguna otra por estrenar, como es el caso de una que se va a estrenar con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. ¿Cuáles son esos momentos que encontrás para poder escribir una suite? El tiempo, ¿sabes qué lo hace? El ansia de que eso se produzca. Claro. Yo estaba en Bella y Bestia y... no, estaba en Chicago, la versión de 2010, y un día el tubista me dice, Gerardo, mira, va a venir un tubista mío de reemplazo, me dice solista de la Sinfónica, además quiero que lo conozcas. Patricio Cosentino. Me hago amigo de él, un tiempo después me dice, si me escribís un concierto para tuba y orquesta, te lo estreno, con la Sinfónica Nacional, digo. Con la Sinfónica Nacional. ¿Y cuánto me das de tiempo? Un año. Bueno, empiezo, qué sé yo. Empiezo. Se entera el trombonista que estaba conmigo en Bella y Bestia, un tiempo después, Jaime Schnebel, y me dice, tengo un cuarteto de vientos de trombones de la Filarmónica, si haces un concierto para cuarteto de trombones y orquesta, la cosa más rara del mundo, sí. Me dice, lo estrenás y lo dirigís vos con la Sinfónica de Santa Fe en un festival que hacemos de bronces en Argentina, junto con el de tuba. ¿Y cuánto tiempo tenés? Un año. Tenía un año para componer los dos conciertos. Empecé. Patricio se fue a vivir a España, no lo pudo estrenar, vino un solista de Brasil, los dirigí, los estrené los dos. En mi vida me imaginé que iba a ser un concierto para tuba y orquesta y uno para cuarteto de trombones y orquesta. Aparece otro amigo y me dice, amigo de la secundaria, que hoy toca conmigo en las obras musicales, que es Daniel Lifchif, me dice, mira, soy solista de la Filiberto, si me haces una suite para flauta y orquesta, la programamos y la estrenamos. Bueno, vamos. Claro. Y aparece otro tubista, que es el asesor artístico de la Sinfónica de Santa Fe, y me dice, me conoce a través de Andrea Berenson y me dice, si compones una obra de acá a fin de año, usted me lo dijo en octubre. O sea que tenías, ahí sí era un desafío de tiempo. Me dice, tenés que tener el compromiso de que la tenés que hacer, porque es una obra que te estrenamos para vos. Y me dice, sería bueno que sea sobre postales argentinas. Se llama Escenas Rurales, Suite Sinfónica, que no tiene que ver con una danza en particular, tiene que ver con paisajes rurales, digamos. Entonces, el tren no pasa dos veces. Claro. Que tener una orquesta sinfónica de 70, 80 músicos y un director que te dice, me encantaría tocar una obra tuya, no pasa dos veces. No dormís, no sé cómo, pero la haces. Claro. Aparte imagino que debe tener una dinámica bastante distinta a la de dirigir en teatro musical, incluso hasta componer, donde el trabajo es tan grupal, ¿no? Sí. Imagino que debe ser algo bastante más solitario hasta el momento del estreno. Absolutamente solitario. Y por más que, claro, es un trabajo arduo, es otra cosa el teatro musical. Sí, el teatro musical, lo que me fascina del teatro musical es trabajar con la gente. Claro. Me encanta trabajar con elencos, y de hecho además la dirección del teatro musical es mucho más metódica, porque vos tenés que asegurarte de que todos los días sea igual, por lo menos en la orquesta, y cumplir con una rutina donde el músico se sienta muy seguro, no solamente por el músico que está, sino por el que viene de reemplazo. Exactamente. Gerardo, y hablando de trabajar en equipo, nombrabas a Soledad, te ha tocado también trabajar con Mariano Mores, con el gran Mores, con Eladia Blasquez también, y en un momento hubo como una dupla reconocida, ¿no? Como el pianista de Eladia Blasquez, y han hecho algunas presentaciones así íntimas, eran Eladia y vos. ¿Cómo se dio esa dupla? Eso nació porque me llama un día un maestro admirado que lamentablemente falleció, que es Oscar Cardoso Campo. Era el director de Eladia y me dice, mira, tengo unos shows con Eladia, quiero que toques los teclados. Él era el pianista y director de Eladia. Una eminencia, Oscar Cardoso Campo.
Y empiezo como tecladista, un día Oscar se va del grupo y Eladia me pone como pianista y un día me dice, quiero que me hagas arreglos para mi disco. Y hago los arreglos para el disco de ella y después termina siendo, íbamos a tocar primero con algunos músicos, después fuimos solos y después quedó como que no necesitábamos más nada, estábamos nosotros dos y nos entendíamos a la perfección. Nada, haber sido pianista de Eladia es como, no sé, es un recuerdo del alma y un honor tremendo. Compositora, autora, la única que le pudo poner letra a Dios Nonino. Totalmente, claro. De Piazzolla. Y bueno, de hecho a fin de año voy a hacer con la Orquesta Filiberto un homenaje a Eladia, donde van a estar Sandra Luna y Lidia Borda como invitadas para cantar los temas de ella. Ah, bien, sí. Bien, bien, bien. ¿Y con Mariano Mores cómo fue la experiencia? Porque además con él compartiste viajes. Fue maravilloso. Walter Ríos, el bandoneonista, sabía que se le iba al tecladista del grupo de Mariano Mores y me conocía a mí. Yo tenía el pelo por acá. Y me dice, quiero que presentarte a Mariano por una gira en Japón de 3 meses. Me acuerdo que llego con el pelo largo, Mariano Mores me ve entrar por la platea, estaba ensayando, lo llama Walter Ríos, me entero esto después, y le dice, no quiero saber nada con gente que toque rock porque esto es tango, es otro género. Claro. Y Walter le dijo, tire una partitura, después vemos. Y me tiraron una partitura y yo no sabía muy bien qué hacer, ¿viste? Porque no tenía cosas muy específicas, había que más o menos adivinar qué tocar. Y yo me puse a tocar. Estaba en un teclado. ¿Pero reconocías la canción? ¿Sabías sí, la canción sí, pero lo que pasa es que no había, era como, bueno, un cifrado americano, había que entender qué tocar dentro de todo lo que sonaba, que era tremendo lo que sonaba. Mariano Mores se levanta del piano, viene, para el ensayo y dije, ya está, me echó. Me echó acá en este mismo momento, pelo largo, rockero. Viene y me dice, qué interesante eso que estabas haciendo ahí, me dice, hace esto que me viene muy bien. Y me enseña algo que es maravilloso, que era un truco de poner toda la mano junta para generar un efecto de yumba en el teclado. Muy tanguero eso, ¿no? Sí, y me dice, y después me vas a hacer eso, que es un timbal a contratiempo, con el teclado, un sonido de teclado, que eso me ayuda para los finales. Así empecé mi relación con Mariano Mores. Mirá vos. A partir de ahí, cuando fuimos a Japón, la relación con él era impresionante. Él me llamaba a la mañana en Japón, le encantaba ir a ver teclados, porque le encantaba la tecnología. Y me llamaba, me despertaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Digo, nada, me dice, ¿desayunaste? Sí, bueno, vamos a ver teclados. Nos tomamos el subte y nos íbamos a ver teclados me acuerdo, a Ochanomizu, que era un barrio donde estaban los teclados. Y él le digo, ¿tocá vos, Mariano? Me dice, no, 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 vos tocá vos que yo quiero escuchar. Me dice, vos sos acaso el experto. Pero fíjate vos, ¿no? Primero su grandeza y aparte su talento para escuchar, porque no se quedó con el prejuicio. No, exactamente. Porque además hay una cosa, ¿no? Esta cosa del tango y el rock. Aparte después le divertía que yo tuviera el pelo largo, o sea, era una... Y nada, y me mataba de risa con sus anécdotas, un tipo muy divertido y muy rico para escucharlo. Íbamos en el micro, en la gira, todos pendientes de lo que él contaba. Qué maravilla. Un personaje increíble. Gerardo, no sé si lo tenés pensado o lo querés decir, pero ¿qué obra de teatro musical has dirigido? Casi todas, las que han venido y que han tenido gran reconocimiento, pero dirías, no quiero retirarme de esto sin antes dirigir esto. A lo mejor no es teatro musical, es otra cosa. Me fascina Miserables. Que vino en el 2001, creo, ¿no? Sí, la hizo otro gran amigo, colega, admirado, que es Favero. Claro. Miserables me fascina la música, me fascina la historia y es como una asignatura pendiente. Me encantaría poder dirigir Miserables. También Rey León, ¿viste? Son obras emblemáticas. El Fantasma fue como uno de los más grandes desafíos que tuve, el Fantasma de la ópera. Yo me acuerdo que salía del Fantasma de dirigirla y decía aterricé el jumbo, aterricé el jumbo. Mirá vos. Era una obra muy difícil. Que realmente esa es una obra aparte de relojería, ¿no? De relojería donde todo el tiempo estás al borde de la equivocación y de que pase algo, decir, sí, ¿cómo manejo esto? La música es muy difícil, como está escrita, es maravillosa, pero me acuerdo de esa sensación de decir, bueno, hoy cumplí, hoy cumplí. Mirá, con lo cual imagino que habrá sido un estrés también cada función. ¿Se pasa mucho estrés dirigiendo? Pero se pasaba más rápido, justamente por sin estrés. Actualmente estás dirigiendo Sugar, aparte de estar con Sunset Boulevard. ¿Tenías conocimiento de la obra antes de empezar a dirigirla? ¿La habías visto de algún modo a Sugar, a la versión
única anterior que se hizo acá, que fue la protagonizada por Susana Jiménez. Había visto un par de cositas en internet nada más, mucho más no sabía. Cuando me llamó Gustavo, nada, había que resolver cómo hacer para orquestarla, para que los arreglos fueran ayornables. Claro. Y además hacerlos cantar a Fede, a Nico, a Griselda. Y nada, fue una maravilla porque son todos divinos, re profesionales. Nada, Griselda, la adoro a Griselda, es tan disciplinada, laburando. Nico es como la perfección de todos los días, hace exactamente lo mismo y siempre por ahí hay algo que encuentra que es novedoso, gracioso para la obra, lo incorpora. Claro. Fede tiene una energía increíble, es como el partener perfecto de lo que sucede. Ajá. Y tengo además 8 músicos más, yo que toco y dirijo, de primera línea. Claro. Gerardo, bueno, nos gusta, hablando, ¿no?, de cantar, bailar y actuar, nos gusta siempre cerrar las charlas con la visión del invitado respecto de qué tiene que tener alguien que se dedica a este género o que se quiere dedicar, aparte de poder cantar, bailar y actuar bien en los 3 géneros. Eso otro que hay que tener para poder llegar, no diría llegar, para poder transitar esto y hacer todo lo que uno quiere. Hay que tener una férrea disciplina para dedicarse a esto. Más allá de la pasión es indiscutible y el que se dedica a esto porque tiene una pasión enorme. Pero la disciplina tiene que ser total. No, la voluntad de progreso tiene que ser total. No alcanza con lo que haces en una academia 4 o 5 horas por día, no alcanza para nada. Es buenísima la formación, pero tenés que seguir por tu lado, tenés que poder vocalizar, tenés que leer, tenés que cultivarte, tenés que ver mucho. Si tomás clases de danza en la academia, si podés tomarlas también afuera. Claro. Hacé todo lo que esté al alcance de tu mano porque la competencia es muy grande. Hay mucha gente talentosa que no siempre quedan afuera cuando quedan afuera de una obra no es porque no sean buenos, porque a lo mejor el physique du rôle no daba, Claro. o porque hay que conformar la foto, como decimos nosotros, total, con una variedad de personajes. Entonces, no desistir nunca, entrenarse, tomar todas las clases posibles. Es mucho sacrificio. Sacrificio. Porque también hay que trabajar para poder tomar esas clases, ¿no? Entonces, Totalmente, claro. Económicamente hay que sostenerlo eso. Sí. Por eso tiene que estar la pasión, como decís vos, ahí atrás, pero la disciplina también, para sostenerlo. Y si hay niños escuchando esto o viendo este programa, lo que yo diría es que empiecen de chicos. Si vas a querer bailar, no esperes a salir de la escuela secundaria. No esperes. Empezá a los 5, 6, 7 años a bailar, andar a las academias, empezá a formar tu cuerpo. Porque el tiempo en ese sentido es tirano. Claro. Y todo lo que puedas incorporar de chico ya te forma el cuerpo para poder bailar. Exactamente. Lo mismo con la voz. Con la voz sí, con cuidado, porque la voz blanca es una cosa, después la voz... Entonces también en manos de quién caes, ¿no? O sea, como para ir, sobre todo formar el oído por ahí de chico. Poder afinar, entender cómo va la cosa, para que la técnica empiece a venir un poquito más adelante, cuando la voz ya está más preparada, más formada. Perfecto. Gerardo, ha sido un placer. Gracias. El placer es mío. Gracias por la entrevista. Por compartirnos tus experiencias y tus consejos también. Muchísimas gracias. Gracias a vos.